Muchísimas gracias, estimada Rocío, y muy buenas tardes a todos. Primeramente, quiero agradecer al Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio por esta amable invitación y aprovecho para externarles mi felicitación y mi admiración en torno a este enorme trabajo que están realizando a fin de generar muchísima difusión y también discusiones importantes en temas de razonamiento probatorio. Y por supuesto, a todos los que nos acompañan a través de la plataforma, el agradecimiento también por estar el día de hoy a través de la plataforma, como les mencionaba. Quisiera iniciar tal vez con un breve preámbulo para dar pie a la disertación que tengo preparada para el día de hoy compartir. Y quisiera entonces dar inicio con una puntualización importante a fin de entrar en el tema. Y es el fin institucional del proceso. Cuando analizamos el proceso como tal, tenemos que siempre tener presente y partir de la premisa de este fin de búsqueda de la verdad. Y la búsqueda de la verdad debe ser entendida, y así lo he tomado a partir de la ponencia, como una correspondencia con la realidad. En ese sentido, la epistemología nos llevaría entonces a analizar ese proceso de formación y enriquecimiento del material probatorio. Bajo esta tesis, entonces, entre más rico sea el conjunto de los diferentes elementos probatorios, más probabilidades habrá entonces de tener un acierto con respecto a la verdad que buscamos en el proceso. Con este matiz que acabo de mencionarles, es que surge el tema y la discusión de la flexibilización de las distintas cargas, de la carga probatoria como tal, y ha tenido en realidad una búsqueda ferviente para traer información relevante al proceso, en razón de una serie de disparidades que se han visto a lo largo de los años y en la práctica judicial. Alrededor de los años 80, en América Latina sobre todo, hemos sido influenciados y se ha desarrollado la teoría de la carga dinámica de la prueba. Esta teoría en realidad lo que buscaba o lo que atendió en su momento como objetivo era cómo incentivaba a las partes a traer información relevante al proceso cuando en una aplicación rígida de la carga de la prueba no existían mayores incentivos. Esto, desde luego, generaba una serie de dificultades para las partes, desde luego, que se veían imposibilitadas de acceder a los diferentes medios de prueba, y es por ello entonces que se busca de alguna manera flexibilizar lo que se considera como la rigidez de la carga de la prueba a fin de traer entonces esos incentivos en las partes y poder recopilar la mayor cantidad de información y de mayor calidad posible al proceso. Desde luego, a lo largo de la ponencia vamos a hacer una serie de comentarios y críticas en torno a estas premisas, pero es importante marcar entonces este breve preámbulo, ya que dentro de este tema Costa Rica no ha sido la excepción y se ha incursionado también en cuanto al tema de la carga dinámica de la prueba. Para contextualizar muy brevemente, en octubre del año 2018 en nuestro país se promulgó y entró en vigencia el nuevo Código Procesal Civil. Dentro de esta normativa se incorpora una modificación a la regla de la carga de la prueba y se incorporan a su vez también los criterios de facilidad y disponibilidad probatoria. Desde luego, con la entrada en vigencia se generó muchísima conmoción y muchísimas dudas en torno a cómo se iba a aplicar, cuáles iban a ser los parámetros, qué era en realidad lo que a final de cuentas se quería o se buscaba con la modificación de esta norma. Y por supuesto, todo esto ha tenido un impacto importante que vamos a desarrollar un poquito más adelante dentro de la ponencia. Con este entonces marco un poco conceptual, me gustaría entonces para los próximos minutos poder desarrollar y compartir con ustedes tres temas particulares. Al inicio voy a realizar un breve marco conceptual para poder estandarizar algunos criterios, dentro del cual voy a desarrollar el tema de la carga de la prueba y por supuesto el concepto de carga dinámica de la prueba. Voy a proceder entonces a realizar algunas breves consideraciones y críticas en torno y a la luz del razonamiento probatorio sobre estos institutos y voy a finalizar con un análisis un poco extendido tal vez para determinar cuál ha sido nuestra propia experiencia en Costa Rica con el tema de la carga dinámica de la prueba desde la perspectiva de la normativa como tal, pero también de su aplicación a nivel judicial.
Cuando tratamos de conceptualizar el tema de la carga de la prueba, en realidad hacemos referencia a aquellas situaciones donde nos encontramos ante una incertidumbre de los hechos. Dicho de otra manera, estamos analizando propiamente el tema del juicio de hechos y es a partir de esa incertidumbre probatoria que se da y que no logramos entonces determinar cuándo el hecho está probado, es que entramos a hablar de carga de la prueba. Para partir de esta tesis tenemos que hacer una breve distinción también en lo que tradicionalmente se ha entendido como los dos aspectos o las dos dimensiones de la carga de la prueba. Me refiero entonces al ámbito o al aspecto objetivo y al aspecto subjetivo de la carga de la prueba. Respecto del primero, el aspecto objetivo, este aspecto en realidad lo que refiere es y trata de contestar la pregunta de quién es el que pierde el proceso ante un caso de insuficiencia probatoria. Como podemos observar, esto en realidad tiene que ver con una regla de juicio, una regla dirigida al juez, precisamente para que, debido a la prohibición que tiene de non-licet, es decir, siempre el juez tiene el deber de resolver todas las controversias que le llegan. Sin embargo, hay situaciones en las cuales el juez puede observar, después de realizar toda la valoración de la prueba y terminada la actividad probatoria, que aún así persiste esa duda respecto de hechos relevantes para resolver el caso. En ese sentido es que Rosenberg habla de la teoría de las consecuencias de la falta de prueba. Como podemos entonces observar, esta concepción de la carga desde la perspectiva objetiva, en realidad es una concepción, si se quiere, residual. Y me refiero con residual porque es hasta terminada la fase probatoria, hasta desplegada toda la actividad de las partes respecto de la actividad probatoria, inclusive finalizado también la actividad de iniciativa probatoria del juez, si es que lo considera pertinente. Una vez finalizada la valoración de la prueba, es entonces que si subsiste la duda respecto de los hechos relevantes, hasta ese momento y bajo este supuesto, es que entraría entonces en vigencia el tema de la carga de la prueba. En ese sentido, y bajo las reglas clásicas de distribución o de atribución de la carga de la prueba, hemos escuchado, y en nuestras normativas casi que en todas se encuentra regulada de la misma manera, tenemos entonces, y se parte de que el actor va a ser el llamado entonces a demostrar los hechos constitutivos de su demanda, mientras que la parte demandada es quien se ve entonces en la obligación, si se quiere llamar de alguna manera, de probar todos los hechos que correspondan, extintivos, impeditivos o modificativos, para enervar la pretensión del actor. En ese sentido, y bajo la tesis que les acabo de mencionar, objetiva de la carga, quien perdería el proceso, en el caso del actor, sería cuando no logre acreditar sus hechos constitutivos, y en contraposición sería el demandado quien pierde quien pierde el proceso, perdón, si no logra acreditar los hechos impeditivos, modificativos o extintivos. En contraposición con esta dimensión tenemos la dimensión subjetiva, y esta en realidad hace referencia a otro tema completamente distinto, que es quién es el que es llamado a suministrar la prueba del proceso, es decir, quién tiene que aportar la prueba relevante al proceso. Como podemos observar entonces, bajo esta vertiente, en realidad lo que se hace alusión es a una regla de conducta a las partes. Digo de conducta porque en realidad lo que permite es organizar a las partes su actividad probatoria, su actuación entonces de producción de las pruebas a fin de lograr ese resultado positivo en el proceso. Esta dimensión subjetiva ha recibido a nivel de la doctrina muchísimas críticas y en realidad no son menores. Cuando analizamos este aspecto subjetivo, nos encontramos con el primer elemento, y es que en razón del principio de adquisición de la prueba, de adquisición procesal, resulta completamente irrelevante qué parte es la que trae la prueba al proceso. Inclusive piensen ustedes que bajo la iniciativa probatoria del juez, perfectamente este puede solicitar la información y una vez incorporada la prueba dentro del proceso, se tendrá que analizar en su conjunto y, como les mencionaba antes, resultará entonces innecesario determinar qué parte fue
quién trajo esa prueba al proceso, ya que esta en realidad constituye el centro o el núcleo del proceso como tal. Desde esa perspectiva, entonces, no importa si la parte actora era la llamada a presentar determinada prueba y en su lugar lo ofreció o lo aportó la parte demandada, ya que el juez va a valorar todo el material probatorio en su conjunto con independencia de quién lo suministró al proceso. Otra perspectiva importante que tiene que considerarse es una mención que hace el profesor Tarufo, donde hace énfasis en que a final de cuentas la carga de la prueba en realidad no es la que nos dice qué es lo que o quién es el que tiene que suministrar determinada prueba del proceso, sino que es en razón de las normas sustantivas, desde luego los presupuestos de estas normas, las que nos van a indicar realmente qué prueba es la que tiene que traerse al proceso y quién es el llamado a hacerlo, dependiendo, como ya les mencionaba, de esos presupuestos que van a dar sustento a la pretensión. Cuando analizamos y observamos estas dos perspectivas de la carga de la prueba, en realidad nos damos cuenta que existe un cierto paralelismo si consideramos el análisis del derecho norteamericano, del derecho estadounidense propiamente. Y es que en este derecho en realidad hacen una distinción sobre el burden of production y el burden of persuasion. Con esta distinción, que es completamente distinta, porque en el caso del civil law, cuando analizamos estas dos dimensiones o estos dos aspectos, en realidad los englobamos dentro de la figura de la carga de la prueba. Sin embargo, en el derecho norteamericano, más bien refieren a dos temas completamente distintos, pero además que obedecen también a momentos diferentes. Bajo el burden of production, en realidad lo que hace alusión es a ese deber de suministrar la prueba, esa producción misma de la prueba. Y esto, desde luego, no va a corresponder a otra etapa del proceso. Por su parte, el burden of production, el burden of persuasion, en realidad lo que hace alusión es a lo que nosotros entenderíamos como la carga de la prueba objetiva, es decir, a la valoración propiamente que se va a realizar posterior a todos estos elementos, donde se va a determinar que existe insuficiencia probatoria y se deben determinar cuál parte es la que va a sucumbir ante esta incertidumbre de ciertos hechos relevantes para el proceso. Con esta antesala que acabo de mencionarles, entonces podemos decir que el tema de la carga de la prueba desde su dimensión clásica que les mencionaba, el actor debe demostrar los hechos constitutivos, el demandado los hechos impeditivos, extintivos o modificativos, en realidad ha tenido una fuerte crítica, sobre todo, como les mencionaba también, desde los años 80, con mayor abundamiento, porque lo que se ha determinado es que esta concepción clásica se considera como una carga rígida, estática, fija, que a la hora de trasladarla a la práctica en muchísimas ocasiones nos encontramos con que no genera un incentivo real para traer información al proceso, pero que además coloca a las partes, y sobre todo a la parte que se considera dentro de la relación procesal como débil, en una situación de imposibilidad de tener acceso a cierta información o documentación relevante que le permitiría poder constituir el hecho reclamado, el derecho reclamado, y es en razón de estas vicisitudes y de estas injusticias que se han venido viendo en la práctica que surge esta tendencia por flexibilizar las cargas de la prueba o los criterios de atribución de la carga de la prueba. Dentro de esta tendencia de flexibilización tenemos diferentes formas que se han adoptado. Dentro de ellos está la inversión de la carga de la prueba, pero particularmente, y para el tema que nos ocupa el día de hoy, el tema de la carga dinámica de la prueba. Para analizar este instituto jurídico, tenemos que remontarnos, como les hacía indicación, a finales de los años 70 y sobre todo inicios de los 80 en Argentina. El profesor Jorge Peirano acuña este término de carga dinámica de la prueba y lo que tenía en su momento como una tarea pendiente era precisamente tratar de regular o de darle solución a estos problemas prácticos que se venían desarrollando, y el caso icónico que plantea siempre es el tema de la mala praxis, precisamente porque hay situaciones en las cuales una parte
pensemos en la parte, en la víctima, en un caso de malpraxis, se ve impedida de tener acceso a esta información relevante que le va a permitir sustentar su derecho como hecho constitutivo. Y esta situación de la difícil situación de poder acceder al material probatorio, piensen ustedes el expediente médico, el procedimiento como tal, todas estas situaciones desde luego le generan un obstáculo que se torna en nugatorio del derecho de la parte. Desde luego, poner en relieve estas situaciones hay que atenderlas y la forma ideada por el profesor Peirano fue a través de lo que denominó carga dinámica de la prueba. ¿En qué consiste esta carga dinámica? El profesor lo que señala es que corresponde a un desplazamiento excepcional según las circunstancias del caso y en atención a la facilidad y disponibilidad probatoria. Dicho de otra manera, lo que busca el profesor a través de esta doctrina es generar un incentivo en aquella parte que, de conformidad con las reglas clásicas de la prueba, no está obligado a aprobar, para precisamente tener ese incentivo y aportar esa prueba, aun cuando le resulte perjudicial, al proceso. Con este desplazamiento excepcional que menciona la doctrina, en realidad lo que se trata es de una inversión parcial de la carga de la prueba. Digo parcial porque en realidad lo que se establece es que únicamente se va a realizar esta inversión para aquellos determinados hechos calificados, relevantes y sobre los cuales exista efectivamente una imposibilidad de acceso o de disponibilidad del material probatorio. Esto quiere decir que para los restantes hechos de la demanda, en el caso del actor, necesariamente va a mantenerse la regla clásica de atribución de la carga. Esta doctrina, a pesar de que atiende a una realidad importante y sin lugar a dudas trascendental que debe ser abordada por el derecho procesal, en mi criterio no resuelve de manera eficiente el tema de los incentivos para traer la información relevante al proceso. Adicionalmente, se han venido comentando muchísimas críticas a lo largo de esta doctrina, precisamente por el tema de la seguridad jurídica. No obstante, entonces, me gustaría puntualizar 3 críticas específicas que se le achacan y que comparto para el tema de la carga dinámica de la prueba. La primera tiene que ver con que al hablarse de una carga jurídica, como es la carga de la prueba, resulta facultativo para las partes. Es decir, la parte determinará si desea o no aportar esa prueba que le resulte requerida y que de todas maneras beneficiaría en tesis de principio a la contraparte. Dicho de otra manera, al tratarse de una carga como tal, no existe una sanción que obligue a la parte a llevar esta información requerida al proceso. Por tanto, no resulta entonces un incentivo eficiente para lograr el fin cometido. El otro aspecto a comentar es que aun cuando la parte determine que la parte que resulte requerida de cierta información en virtud de esta facilidad probatoria determine que no desea aportar esa prueba, pero en su lugar ofrece prueba que resulta precisamente fortalecer las premisas de hechos impeditivos, extintivos o modificativos de su pretensión, no necesariamente implicaría esta negativa que perdería el proceso. A lo sumo, lo que ha dicho y ha establecido la doctrina es que lo más que tendría es solamente un riesgo eventual de pérdida del proceso, pero no de forma automática se trasladaría en este. Desde esta perspectiva, piensen ustedes que en un proceso, por ejemplo, como el que les mencionaba de responsabilidad por malpraxis, el centro médico o el hospital o el médico mismo puede negarse a presentar el expediente médico y en su valoración o en su ponderación interna puede determinar que si existe dentro de este expediente información que le resulta perjudicial a sus intereses, preferirá entonces asumir los riesgos de la carga de la prueba en lugar de presentar la prueba y con esto ya no estar el riesgo, sino concretarlo a través de una prueba que le resulta completamente perjudicial. Todo esto debe analizarse también desde la perspectiva de que la prueba tiene que analizarse en su conjunto y también en razón del principio de adquisición
procesal que también les hacía mención. Finalmente, lo que importa, y aquí esto es muy importante resaltarlo, lo que determina si el proceso, cuál es el resultado del proceso mismo, va a ser la efectiva corroboración de las hipótesis y no la actividad desplegada por las partes. Y es precisamente en razón de ello que las partes van a realizar a lo interno una valoración sobre sus riesgos, sus fortalezas y debilidades, y en razón de ello desplegar su comportamiento. ¿Cómo podríamos solventar o resolver estos diferentes escenarios que hemos mencionado? En mi criterio, y ha sido una tesis bastante difundida, sobre todo por el profesor Ferrer, pero también por el profesor Vito de Paula, es que en realidad, en vez de considerar el tema de la carga de la prueba, deberíamos partir de una premisa distinta, y es observar esta dinámica para solventar el tema de los incentivos de traer información relevante al proceso a través de un deber jurídico y no como un tema de carga de la prueba. Recordemos que, a diferencia de la carga, el deber sí sería un comportamiento exigido a la parte cuyo incumplimiento acarrearía una sanción. Y es en razón de esta sanción donde el tema de los incentivos para traer esta información relevante adquiere relevancia, y podría entonces decirse que corresponde entonces a una mayor fuerza para poder traer esta información al proceso. Con este preámbulo y marco conceptual, me gustaría entrar un poco con la experiencia que hemos tenido en Costa Rica y ahondar un poco también sobre el tema de la normativa y la variación que tuvimos respecto de la carga de la prueba. Antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil en el 2018, ya la práctica judicial venía enfocándose en el tema de la flexibilización de la carga de la prueba para cierto tipo de casos, sobre todo considerando las relaciones de consumo. Y es que en 1994 surge la Ley de Protección al Consumidor, y desde esta perspectiva entonces, para aquellos casos de responsabilidad, a nivel jurisprudencial, la Sala Primera, que es nuestro máximo órgano que regula este tema en materia civil, había determinado que existía entonces una suerte de inversión de la carga de la prueba, aunque en votos mucho más recientes, en realidad decía que no se trataba tanto de un tema de inversión, sino más bien de redistribución de las cargas probatorias. Lamentablemente, los diferentes votos que abordó la sala primera, respecto de este tema de las cargas de la prueba, lamentablemente no resultaban lo suficientemente claros para dejar en entredicho si se trataba o si era observado como un tema de carga de la prueba, como asignación de riesgos o en el resultado probatorio, o si por el contrario se limitaba o se enfocaba a un tema del deber de cooperación en cuanto a la aportación de pruebas. Una vez llegado el 2018, entra en vigencia esta nueva normativa procesal y trae una serie de cambios, y dentro de estas discusiones están varias situaciones bien particulares que me gustaría compartirles. No sé si Juan podría proyectar la filmina número 1 para ver el artículo. Muchas gracias. Aquí podemos observar en qué consiste y cómo está estructurado al día de hoy nuestro artículo. El artículo 41 regula el tema de la carga de la prueba, y si hacemos una lectura muy breve, podemos observar que en el punto 1 y punto 2, marco que corresponde a la regla clásica. Aquí no existe ninguna variación a lo que tradicionalmente se ha entendido como criterios de atribución de la carga de la prueba. Al actor le corresponderán acreditar los hechos constitutivos, y en contraposición el demandado deberá acreditar los hechos impeditivos, modificativos o extintivos. El cambio realmente se da a partir del segundo párrafo. El párrafo en rojo establece que la aplicación de estas reglas clásicas de la carga de la prueba deben atenerse a los criterios de facilidad y disponibilidad según corresponda a las partes. Dicho de otra manera, queda a criterio de la persona juzgadora determinar cuándo estamos en presencia de estos criterios de facilidad y disponibilidad probatoria.
Como podemos ver, la redacción utilizada por nuestro legislador respecto de este segundo párrafo no es la más armoniosa y en realidad pone en evidencia muchísimas dudas, sobre todo para la implementación de la carga dinámica de la prueba. Como podemos observar, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el Código Procesal colombiano, donde sí se establece y se puntualiza cómo se va a abordar el tema de la carga dinámica, en qué momento se va a aplicar, en nuestra normativa todos estos elementos son ausentes. No se establece qué se entiende por facilidad, no se establece qué se entiende por disponibilidad, en qué momento se aplicaría, si sería esta sentencia, si se va a abordar más bien como un tema de deber de aportación y colaboración de las partes, o si va a tener incidencia directa como un tema de carga de la prueba. Todas estas vicisitudes, desde luego, generaron muchísimos cuestionamientos y esto yo creo que se vio de alguna manera exponenciado con varias consultas que se le realizaron a los diferentes redactores del Código Procesal Civil y también dentro del proceso de capacitación que se realizó para la reforma procesal civil, donde lamentablemente no llegó a un consenso entre los diferentes actores para determinar a qué hacía referencia esta normativa. En algunas ocasiones, una parte de ellos afirmaba que se trataba de un tema de simplemente colaboración o aportación de parte respecto de las pruebas, pero en otras ocasiones se veía teñido el tema más bien como un tema de carga de la prueba. Y es ante estas omisiones y esta confusa redacción que tiene o ambigüedad que presenta nuestra norma que esto mismo lo hemos trasladado también a la práctica. Y en ese sentido, traje dos casos muy puntuales y completamente antagónicos, donde podemos observar cómo estas dudas planteadas por la mala técnica legislativa en cuanto a la redacción de la norma se traducen también en grandes controversias a nivel de la práctica judicial. Juan, si me puede ayudar por favor con la siguiente diapositiva. Para dar un poco de contexto a el caso primero que les voy a mencionar, este se trataba de un caso monitorio dinerario donde una de las partes, la parte actora, plantea la demanda precisamente para el cobro de una letra de cambio. Dentro de la relación comercial que existía entre las partes, lo que había eran diferentes créditos, todos respaldados por varias letras de cambio distintas. Sin embargo, a lo largo de la relación, el demandado lo que hacía eran diferentes pagos parciales y, desde luego, la parte actora era quien realizaba la imputación. Se plantea la demanda, se cobra entonces la letra de cambio. Sin embargo, la parte demandada, cuando contesta su demanda, refiere que, e interpone la excepción de pago. Bajo este supuesto, alega entonces que para poder acreditar que efectivamente realizó el pago de esta obligación y que por tanto no procede de la ejecución de la letra de cambio referida, es necesario solicitar a la parte actora aportar el expediente de crédito. Dentro de este expediente deberían entonces constar todos los documentos y las comunicaciones, así como los pagos referidos, y sobre todo a fin de determinar la imputación realizada de todos los pagos del demandado. Ante esta solicitud, el juzgado de primera instancia accede precisamente y solicita a la parte actora presentar este expediente crediticio. Nosotros como parte actora efectivamente presentamos esta prueba que fue requerida. Sin embargo, el tema puntual es que esa prueba se cumplió con el deber de aportación, pero la prueba como tal no daba sustento al tema de la carga de la prueba que tenía la parte del demandado. Dicho de otra manera, dentro del expediente crediticio se observaba una serie de pagos, sin embargo, estos referían a otra operación, más no la que se estaba ejecutando para el caso puntual. En ese sentido, entonces, la operación a ejecutar se encontraba sin pago. En primera instancia, el tribunal nos da la razón y confirma efectivamente la obligación de pago. Sin embargo, el demandado presenta un recurso de apelación y aquí les transcribí muy brevemente el extracto donde se hace alusión de forma
circunstanciada precisamente del tema de la aportación de partes. En este caso puntual, se entendió el tema de la carga dinámica de la prueba como un simple deber de aportación. En ese sentido, entonces, la parte actora quedó descargada de su deber de aportación al presentar el expediente de crédito. Y vean ustedes que en este caso puntual indica el Tribunal de Apelación que toda la prueba solicitada por la parte demandada fue aportada por la parte actora. Y lamentablemente dentro de esta prueba no se encontraba nada que le permitiera entonces a la parte demandada dar sustento a sus hechos impeditivos, extintivos y modificativos de la obligación. Este caso, que en realidad es como yo considero que debería entenderse el tema de el deber de aportación, contrasta de forma radical con el siguiente caso que les vamos a mostrar. Juan, si me ayuda por favor con la siguiente. Este segundo caso es un proceso ordinario. Sin embargo, dentro de este proceso y en una etapa previa, el juez, una vez contestada la demanda, emite una resolución judicial en la cual convoca a las partes a una audiencia preliminar. Gracias. Al señalarse esta audiencia preliminar, la resolución es bastante peculiar porque de forma expresa establece lo siguiente y dice, me permito leer muy brevemente, dice: desde ahora mismo se le advierte y se le previene a las dos sociedades demandadas que en el caso concreto y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, estima esta autoridad que existe la probabilidad de aplicar la doctrina denominada carga dinámica de la prueba, de conformidad con el artículo 41. En este sentido, entonces, podrá aportar y ofrecer en la audiencia preliminar toda prueba que le fuere útil y necesaria para los fines de este proceso. Vean ustedes cómo este caso contrasta de forma radical con el caso anterior, y aquí lamentablemente se observan una serie de cuestionamientos precisamente que se le hacen tanto a la perspectiva de la carga entendida desde su vertiente subjetiva, como también a la carga dinámica de la prueba. En ese sentido, entonces, primeramente no se observa ni siquiera una solicitud de parte del demandado requiriendo información, y este hecho no es menor, ya que son las partes las que son obligadas precisamente a establecer cuáles son los hechos de su demanda o los hechos de su contestación, y a partir de ahí el despliegue de su actividad probatoria. Son las partes las que realmente conocen cuál es la prueba que requieren para el caso puntual. En este sentido, la resolución, de una forma genérica, advierte la probabilidad de una supuesta aplicación de la carga dinámica de la prueba. Sin embargo, no se establece cómo se va a abordar ni en qué consiste. Lo único que solventa y justifica la persona juzgadora en esta resolución es que está haciendo esta advertencia al señalamiento de la audiencia preliminar, debido a que una de las críticas que se le hace a la carga dinámica de la prueba tiene que ver necesariamente con el momento, para no resultar sorpresivo para las partes. Sin embargo, en este apartado, como ustedes pueden observar, no se está estableciendo cuál es el hecho concreto que el juez advierte que tiene una cierta insuficiencia probatoria. Tampoco se determina para la parte demandada cuál tipo de prueba es la que tiene que ofrecer o aportar en razón de una supuesta facilidad probatoria que tampoco se justifica, que tampoco se motiva. Y todos estos vicios, desde luego, nos hacen cuestionar entonces el análisis que se realiza en este segundo caso, ya no como un deber de aportación, sino más bien desde otra perspectiva. Con estas situaciones entonces, es que considero que nuestra normativa debió haber sido mucho más clara, mucho más enfática para poder establecer cómo debería ser tratado y abordado este tema de la carga dinámica de la prueba. Yo les mencionaba en la parte anterior que una de las herramientas o posibles soluciones que la misma doctrina ha establecido para generar un verdadero incentivo al tema de la carga probatoria, al tema de la aportación de las partes y de colaborar a su vez con la información relevante para el proceso, es a través de los deberes jurídicos. En el caso concreto de Costa Rica, nuestra normativa ya ofrece también una solución
que realmente podría ser más efectiva a la hora de incentivar a las partes a traer esta información relevante. Y me refiero concretamente a dos elementos puntuales que establece la normativa. Uno tiene que ver con el tema de la exhibición de documentos. Dentro de la exhibición de documentos, la normativa propiamente que regula esta figura, se establece de una forma categórica y como sanción el deber de colaboración de las partes una vez que es requerida cierta información, cierta documentación. En caso de negativa de colaboración con la entrega de esta información, lo que tendríamos es una sanción directa, pura y simple, donde lo que se establece es que en caso de una negativa injustificada, se podrá tener por ciertos los hechos que se sustenten con esta prueba. Aquí la diferencia con respecto al tema de la implementación de la carga de la prueba es que ya no pasamos por el tamiz o por el elemento del razonamiento probatorio como tal, sino que aquí lo que tenemos es una sanción pura y simple de forma directa, donde ante el incumplimiento de una parte ya se establece la consecuencia jurídica que en nada tiene que ver con el tema de la carga de la prueba y que puede entonces generar ahora sí un mayor incentivo para la parte de aportar esa documentación requerida. Paralelamente también tenemos un artículo que hace referencia a la colaboración respecto del reconocimiento judicial y al igual que sucede con el tema de la exhibición de documentos que les acabo de comentar, en esta situación del reconocimiento judicial, en aquellos casos donde la parte se rehúse a colaborar con, con la otra parte para realizar este reconocimiento, igualmente se podrá tener entonces por ciertos los hechos que den sustento en razón de esta prueba. Desde esta perspectiva, entonces, considero que a lo largo de nuestro Código Procesal Civil tenemos otro tipo de mecanismos que pueden venir a solventar ahora sí este tema tan importante y tan crucial, cuál es cómo realizamos esta recopilación de esta información relevante que le va a permitir al juez sustentar de forma justa y de forma racional el tema de la decisión judicial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Noelia, a ti por tu participación excelente. Gracias, muy esclarecedora también. Bueno, ahora sí, continuando con un poco las preguntas, el tema de las preguntas. La primera sería, para una apreciación un poco mía, ¿cuáles son la vinculación que tú encuentras, o en todo caso desvinculación, desde el punto que has expuesto, entre la carga de la prueba y los estándares de prueba, teniendo en cuenta que pues uno trata sobre quién es el encargado de probar en el proceso y en el caso de los estándares de prueba se trata del grado de suficiencia para llegar a esta prueba, ¿no? ¿Cuáles son tus apreciaciones aquí personales respecto a todo lo que has investigado en este ámbito? Como muy bien apunta Rocío, en realidad aquí tenemos dos temas completamente distintos, aunque relacionados entre sí. Por un lado, el tema de la carga de la prueba, como les hacía mención, tiene que ver con quién va a perder el proceso cuando no tenga yo prueba suficiente. El tema del estándar probatorio hace referencia más bien a cuándo es que vamos a tener por probado ese hecho, cuándo es suficiente la prueba. Desde esa perspectiva, entonces, la carga de la prueba presupone el tema del estándar probatorio. Pero el tema no queda ahí. Cuando nosotros analizamos el tema de la carga de la prueba desde su perspectiva objetiva, y lo vemos entonces como una regla de juicio, la duda precisamente y el problema mayor que encontramos es cuándo vamos a tener establecido este estándar. En el caso de Costa Rica, lamentablemente no tenemos un gran desarrollo sobre estándares de la prueba y lamentablemente esta también es un poco la dinámica que tenemos en América Latina. El tema de estándar probatorio es un tema bastante incipiente. Sin embargo, en mi criterio va a ser necesario establecer este criterio para poder entonces, ahora sí, con mayor propiedad, saber cuándo estamos en presencia de una insuficiencia probatoria y la aplicación entonces de la carga dinámica, de la carga de la prueba como tal. Bien, la siguiente pregunta que, bueno, me suscita es si crees que la carga dinámica de la prueba debe ser eliminada del proceso civil
y en su lugar tal vez establecer los denominados estímulos para que las partes aporten el material probatorio que es parte de la tratativa que Jordi Ferrer le hace a este tema, y cuál sería, a tu criterio, el mecanismo más adecuado para efectuarlo, teniendo en cuenta estos problemas que surgen a partir de sus críticas, ¿no?, más recientes. Claro. Como hacía mención, sin lugar a dudas, el tema de la carga dinámica de la prueba pone en relieve una realidad, y es que existen casos donde efectivamente la parte se ve imposibilitada para poder probar en razón de esta dificultad de acceso o de disponibilidad de un medio probatorio. Esto es innegable. El problema que se encuentra es cómo ha sido abordado y cómo se traslada eso en la práctica y en la realidad. Cuando lo hemos abordado como una carga dinámica de la prueba, realmente no vemos que exista un incentivo real para traer esa prueba relevante al proceso, y en su lugar en realidad encontramos muchísimos inconvenientes de la puesta en marcha de la carga dinámica. En el caso de Costa Rica, el punto es más que evidente con solo la redacción que tiene nuestra norma. Sin embargo, como también hacía mención, creo que podemos encontrar, y esto también desde luego lo establece el profesor Jordi Ferrer, otro tipo de mecanismos que sí generan un incentivo efectivo. El profesor hace mención inclusive que pueden ser incentivos de diversas formas. Por ejemplo, puede ser un incentivo penal, como sería el caso de un desacato a la autoridad, puede ser una sanción pecuniaria, o inclusive una procesal. En este caso podríamos entender esta procesal como una sanción directa. Aquí lo importante es que la sanción de forma directa nos evitaría pasar por el tema del razonamiento probatorio y simplemente sería una forma de establecer una consecuencia jurídica de forma directa para incentivar a la parte a traer esta información relevante al proceso. Bien, muchas gracias por esa estupenda explicación. Las preguntas que vienen adelante son parte de las participaciones que han tenido las personas que están aquí. ¿Cuál es la sanción en caso de no cumplir el deber de colaboración que existe? Creo que ya has hecho alguna alusión al respecto, pero tal vez la precisión sobre este tema. Y a partir de esa pregunta, ¿consideras que la carga dinámica de la prueba sería contraepistémica entonces desde tu punto de vista? Y finalmente, para ahondar o para concluir esta serie de preguntas, si se cumple si la carga dinámica de la prueba cumple el fin para el que fue creada, o consideras que no. Creo que al final todas estas están relacionadas y puedes dar un aporte sobre ello. Gracias. Claro. El tema de las sanciones, ya ahondé un poquito, sin embargo, desde luego va a depender de lo que disponga el legislador. En el caso de Costa Rica, sí encontramos dos sanciones directas con respecto al tema de la prueba, y es la que hacía alusión al tema de la exhibición de documentos o al reconocimiento judicial en cuanto a la colaboración. En estas dos normas, de forma expresa, el legislador prevé la sanción de tener por cierto los hechos que sustenten a través de esta prueba. Entonces, ahí sí tenemos una aplicación directa, y desde luego en otras normativas podrían establecerse cualquier otro de los parámetros o de sanciones aplicables para incentivar a las partes. Si el tema de la carga dinámica podría resultar contraepistémica, en mi criterio sí, porque al final de cuentas no solo no resulta un incentivo eficiente para traer información relevante al proceso, sino que nos genera, al hacerse esta inversión parcial de la prueba, nos puede colocar en una situación de creer que se podrían tener, como ha entendido inclusive los tribunales costarricenses, una suerte de presunción sobre los hechos de la demanda del actor en el caso de consumidores. Y creo que aquí es donde entra un poco en juego este tema de la epistemología, ya que, como mencionaba yo al inicio, el fin del proceso debe ser la búsqueda de la verdad. Y esta búsqueda en realidad la podemos encontrar en la medida en que tengamos una mayor riqueza de ese conjunto probatorio. De tal suerte que si la carga dinámica no nos sirve como un incentivo eficiente para traer información al proceso, también va a ser limitada el acceso que tengamos a los diferentes medios probatorios, y cómo esto va a tener entonces una incidencia directa en el acercamiento a la verdad como correspondencia que mencionaba. Y, perdón, para finalizar con el tema de si cumple o no el fin, todo esto me lleva entonces a concluir que definitivamente no llegamos a cumplir ese fin.
sin lugar a dudas, ataca un tema puntual, importante, que tiene que ser abordado, que es traer esa información. ¿Cómo se hace? Es ahí donde definitivamente creo que el tema del objetivo para el cual fue ideado con respecto a lo que se materializa en la práctica no guarda una relación directa. Por supuesto que sí, yo coincido completamente contigo. Creo que los fines al final son importantes, pero si no llegamos a la averiguación de la verdad, tal vez ninguno de los fines que sopesen o que se les pueda hacer equivalencia llegue a, a cumplir la finalidad del proceso, ¿no? Muchos cambios vemos al respecto, muchas cuestiones que se ponen a pie, que son el tema de la oralidad, de dirigir mejor el juicio, quién gana, quién pierde, estrategias de defensa, pero si no se cumple el fin, tal vez estamos perdiendo mucho a nivel procesal. La siguiente pregunta, que también van un poco relacionadas, es cómo se relaciona la carga de la prueba con la iniciativa probatoria del juez y a partir de esto, si la carga de la prueba es un deber o es un poder. ¿Qué podemos entender allí? Ok, y deber, ok. El tema de la relación de la carga de la prueba y la iniciativa probatoria en realidad puede llevarnos a una cierta confusión. Cuando abordamos el tema de las nuevas tendencias en materia procesal, vemos cómo en realidad lo que se incentiva es a una mayor iniciativa probatoria por parte del juez. Y esto precisamente en atención de esta búsqueda de la verdad. No obstante, esto tiene que mirarse desde otra perspectiva lejana al tema de la carga de la prueba, porque se trata de momentos distintos. Cuando abordamos el tema de la carga de la prueba, en realidad estamos partiendo de que es la última ratio. Es decir, primeramente se va a tener la iniciativa o la actividad procesal desplegada por las partes en cuanto a materia probatoria. Podría perfectamente el juez desarrollar sus poderes de iniciativa probatoria y requerir a alguna de las partes una prueba en particular, y después de estas fases entraría el tema de la valoración de la prueba. Una vez llegada a esta fase, el juez puede entonces determinar si existe o no una insuficiencia probatoria. Y solo en el caso en que efectivamente determine que existe esta insuficiencia, es que aplicaría la carga de la prueba. De esta forma, entonces, la carga es, como ya mencionaba, la última ratio, y por eso es que se trata de dos estadios completamente distintos en cuanto al momento de aplicación de uno u otro. Bien, las siguientes preguntas, que también pueden tener algo de relación, son si es posible invocar la carga dinámica de la prueba en un sistema que no lo regula a través de su código o normativa procesal, puede ser, tal vez alguna ley, o sería indispensable su regulación legal para que sea aplicable. Por ejemplo, en el caso peruano para el tema del proceso civil, en el caso laboral en realidad sí lo tenemos regulado, pero en el caso civil hay esa complicación. ¿Y en qué otras materias del derecho crees que es posible y hasta necesario aplicar carga dinámica de la prueba y por qué no? ¿Cuál sería la justificación? En realidad creo que América Latina, por el enfoque que ha tenido y la influencia que ha tenido del desarrollo de la doctrina de don Jorge Peirano, había venido vislumbrando la aplicación a pesar de no existir una norma positiva que lo regulara. Esto lo podemos ver inclusive en el derecho brasileño, pero por supuesto en el derecho costarricense. Y yo les hacía una breve mención del tema de derecho al consumidor y responsabilidad en esta materia. En este caso puntual, en mi país, para ese momento histórico, que era 1994, un poco más, no teníamos una norma expresa que regulara el tema de la carga dinámica de la prueba, a pesar de que la introducción de la Ley de Protección al Consumidor introducía una regulación particular sobre la inversión de la carga de la prueba. Sin embargo, fue a través del desarrollo jurisprudencial, no solo en esta materia, sino en otros casos de responsabilidad, donde se introdujo estas vertientes o estos criterios de facilidad y disponibilidad probatoria. En mi criterio, aplicar estos criterios sin tener una norma positiva que lo regule sería contrario al principio de legalidad. Se entiende desde luego que existen situaciones donde definitivamente podemos, ante una aplicación rígida de la carga de la prueba, podemos encontrar dificultades para poder acceder a la justicia
con respecto a la parte que se encuentre más débil. Sin embargo, estas situaciones deberían de ser abordadas, como ya mencionaba, por temas de colaboración de las partes. Y ahí entonces podríamos reenfocar el tema en vez de una carga dinámica de la prueba a una colaboración efectiva en razón del principio de buena fe y de la lealtad procesal. Pero entonces una aplicación sin esta normativa expresa que lo establezca me parece que podría ser más perjudicial de lo que trataría de paliar en realidad con el tema de la carga de la prueba. Y con respecto a la última pregunta sobre en qué otras materias podría aplicarse la carga dinámica, yo particularmente no soy partidaria de la carga dinámica, sin embargo, sí hemos visualizado, por lo menos en Costa Rica, una regulación, una aplicación de forma directa, por ejemplo, en materia laboral. Tenemos una regulación que nos da suficiente para poder hacer esta aplicación de la carga dinámica de la prueba. Sin embargo, esto nos lleva a otro tema de discusión y es, ok, tenemos la carga dinámica, el problema es cómo la vamos a implementar y bajo qué supuesto la podemos implementar. En mi criterio, debería existir por lo menos 3 pasos indispensables antes de acceder a ello. Lo primero, debería existir una solicitud expresa de la parte, no solo que haga alusión al hecho que debió haber alegado en la contestación o en la demanda, según sea el caso, y por supuesto un ofrecimiento de la prueba o del medio probatorio que necesita o que debe ser requerido. Pero además de eso, debería existir una justificación que acredite efectivamente que la parte que requiere esta información está en una situación de imposibilidad de acceso a esta información y a su vez una justificación de por qué la contraparte sí se encuentra en una mayor facilidad o disponibilidad probatoria. Superado esto, entonces, el juez debería hacer una valoración somera de estos aspectos, darle, por supuesto, audiencia a la contraparte, precisamente para que pueda efectivamente decirnos si está o no en esta facilidad o disponibilidad probatoria. Uno de los temas que hemos visto en la jurisprudencia nacional es que ya la tendencia un poco de abordar estos temas por parte de los tribunales es considerar también que la otra parte puede encontrarse perfectamente también en una imposibilidad probatoria y entonces pretender trasladar las consecuencias de la carga de la prueba a quien se supone que está en mejor condición, en realidad lo que nos llevaría es a trasladar el problema de un lugar a otro, pero no a solventarlo. Y este es un punto que debería considerarse con especial cuidado, ya que lo que queremos es solventar o superar este problema y no más bien simplemente realizar este desplazamiento de una parte a la otra. Perfecto. Muchas gracias por eso también. Las últimas 2 preguntas no están relacionadas, pero las junto para que las puedas contestar. Antes de eso, y como un tema previo, bueno, aquí también te comento que nosotros tenemos una regulación expresa en la ley. Parece que las leyes procesales del trabajo son las que mejor tratan este aspecto. Nosotros también lo hemos tratado en el Código Procesal Laboral, el actual, que está vigente desde el año 2010 y donde se desarrolla un poco el tema de las cargas dinámicas. Cuando tú les preguntas a los jueces qué es lo que pasa con este tema, lo que ellos te dicen es que, bueno, finalmente ellos no hacen mucho uso de esta carga de pruebas. Cuando tú en las sentencias de primera instancia, tal vez los de segunda no, pero los de primera instancia sí recurren muchas veces al tema de las cargas de la prueba, pese a que tienen una serie de cosas que valorar allí previamente que no lo hacen y que simplemente para facilitar el tema de la motivación o para agilizar su carga, a veces toman en pie este tipo de conclusiones sobre las cargas probatorias, sopesan, establecen cargas y la sentencia sale muy bien y dentro de plazo y todo eso. Les ayuda mucho para el tema de plazos, pero finalmente el proceso en que le ayuda es cuestionable, ¿no? Y bueno, finalmente, respecto a las 2 últimas preguntas, es si existe la prueba absoluta o irrefutable y si la carga dinámica de la prueba afecta o consideras tú que afecta a la seguridad jurídica o no lo hace. Ok, perfecto. Voy a contestar primero la última. Coincido en que existe muchísimos casos en los cuales inclusive uno se cuestiona si verdaderamente debería o no aplicarse el tema de la carga de la prueba. Y puede ser inclusive que no sea de tanto uso. Y creo que depende muchísimo del tipo de materia en la que estemos. Así podemos ver la incidencia o no de esta figura.
Es posible que se afecte el principio de seguridad jurídica, sin lugar a dudas. ¿Por qué? La construcción que realiza Peirano de la doctrina de la carga dinámica de la prueba es una construcción abierta. Cuando él postula sus premisas, en realidad no establece el momento específico, la forma específica de emplearlo, y entonces lo que se ha dicho es que en realidad va a quedar a criterio de cada legislador en sus países establecer la forma en que se va a implementar. En el caso de Costa Rica no tenemos ningún parámetro, la norma es completamente abierta y ni siquiera el tema de cómo se va a resolver o cómo se va a trasladar en la práctica está determinado. Cuando les mostraba la última sentencia, la del segundo caso, donde el juez hace simplemente una alusión de que eventualmente podría implementar esta carga y entonces le da la posibilidad abierta a las partes de que aporten la prueba, en realidad esto ni siquiera corresponde a un tema de carga dinámica de la prueba. ¿Verdad? Es el mismo derecho del ejercicio de la prueba lo que está consignando. Entonces, vemos que existe inclusive una confusión dentro de esta persona juzgadora que pretende implementar una carga dinámica, pero realmente no implementó nada, en mi criterio. Entonces, este tema hay que mirarlo con cuidado. ¿Por qué? Porque dependiendo del tratamiento, vemos entonces cómo esto redunda en un tema de seguridad jurídica. Dependiendo del caso en el que estemos, dependiendo del juez que nos vaya a resolver, puede ser abordado el tema como un deber de colaboración, lo cual yo estaría muy contenta. Sin embargo, también podría verse como un tema de carga de la prueba donde existen todas estas confusiones y realmente ni el juzgador sabe implementarlo y aún cuando establezca de forma puntual algún tipo de prueba a requerir, tampoco queda claro en qué momento lo va a hacer, cómo lo va a hacer y al final cuál va a ser el resultado. Todo esto de todas maneras entonces nos hace pensar que definitivamente el tema de la carga dinámica de la prueba puede más bien resultar mucho más perjudicial que el tema que se pretende paliar. Bien, muchas gracias, Noelia, por tu intervención. Gracias por todo, por tu exposición muy clara, muy precisa. Gracias por estar aquí a nombre de todos los participantes y del Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio y todo el equipo que está detrás de esto. Muchísimas gracias a todos por la invitación y también por permanecer durante esta charla. Les recuerdo y les reitero mi felicitación. Sé que es un trabajo enorme el que están desplegando por parte del instituto. Los felicito muchísimo y quedo a sus órdenes para lo que necesiten.